comparte. Hermanos, bendiciones. Vamos a esperar que los hermanos se conecten. Gracias, un saludo a todos y a cada uno de ustedes que en esta noche estén conectados. Bendiciones, soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Hoy tenemos el tema ayuno y oración, o oración y ayuno, como quieras llamarle, iglesia. Es una bendición que tú te puedas conectar, que podamos aprender en este ministerio de intercesión, en este ministerio de guerra espiritual, en este ministerio de cambio, iglesia. Gracias a todos los hermanos que estén al pendiente. El día de hoy va a haber liberación. El día de hoy vamos a orar por sanación. El día de hoy vamos a orar por rompimiento. Para mí es un gusto que te estés conectando, de verdad. Gracias, mi hermano Jorge, Dios te bendiga. Mi hermana Laurita Ider, mi hermana Eunice, mi hermana Laurita. Sabemos que es un tiempo maravilloso, mi hermano. No desperdicemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo hablando del Dios Todopoderoso. Aprovechemos el tiempo de este ministerio. Aprovechemos el tiempo. En esos momentos necesitamos esta palabra viva. Necesitamos nosotros el poder y el fuego del Espíritu Santo. No se puede predicar en la palabra si no hay liberación. No se puede predicar la palabra de Dios sin el fuego y el poder del Espíritu Santo, que rompe, que sana, que liberta, que restaura, que edifica, que bendice. Ese es el poder del Espíritu Santo, por lo cual muchos de ustedes el día de ayer fueron liberados y sanados. Por ahí recibí mensajes de hermanos donde fueron liberados, donde fueron sanados. Así es que, hermano, ese es el poder del Espíritu Santo. En estos tiempos se está predicando mucho la palabra sin el poder, se está predicando mucho la palabra sin la unción, se está predicando mucho la palabra sin el fuego del Espíritu Santo. En esos momentos hay mucha predicación, mucha palabra sin el poder, porque a veces pensamos que la distancia no libera, en la distancia Dios no libera. Y déjame decirte que es uno de los mayores atributos al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, porque Él está vivo. La distancia para Dios no es imposible, al contrario, en la distancia es donde se prueba la fe, en la distancia es donde se prueba el poder, en la distancia es donde se prueba la unción del Espíritu Santo, en la distancia en donde se prueba la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia del Dios vivo, iglesia. Así es que, hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en palabras de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Entonces es necesario, déjame decirte, que en esta noche vamos a orar contra toda enfermedad, vamos a orar contra todo espíritu demoníaco, vamos a orar contra toda, para que Dios libere tu casa, para que Dios libere tus hijos, para que Dios libere tu matrimonio, para que Dios traiga restauración en esta noche. Mira, el día de ayer, bendito sea el Señor, hay muchos que no han creído en las cosas sobrenaturales de Dios. Déjame decirte, hermano, porque a veces entre pastores parece que hay problemas entre pastores, o tenemos problemas entre pastores, cuando se supone que el Dios Todopoderoso vino a profetizar, que el Dios vivo vino a liberar para eso. Pero por ahí, hermano, déjame decirte, mi hermano, que nosotros hemos predicado mucho sobre salvación, hemos predicado mucho sobre santidad, y seguiremos predicando sobre santidad, y seguiremos predicando sobre salvación. Pero hay muchas personas que el día de hoy han dejado de ser salvas porque están atadas al alcoholismo, están atadas al resentimiento, están atadas a la enfermedad. Por lo tanto, ellos necesitan que sean liberados por el poder del Espíritu Santo, para que ellos puedan seguir mirando al Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, ¿cómo le puedes decir a un hermano que está atado al dolor, al resentimiento? ¿Cómo le puedes decir a un hermano que está atado a los vicios? El hermano que está atado a los vicios no va a comprender muchas veces la palabra. Él necesita liberación, él necesita poder de Dios. ¿Cómo podemos decirle? Imagínate si mi Señor Jesucristo hubiera llegado con palabras al Gadaleno. No, el Gadaleno necesitaba la unción y el poder del Espíritu Santo, y así hay personas que necesitan la unción y el poder del Espíritu Santo, por lo cual, iglesia, no se les puede dar solamente una palabra, sino necesitan liberación. Y yo te lo digo, hermano, porque muchas veces se levantan contra este ministerio, porque nosotros estamos dando las profecías que Dios está dando, estamos liberando, estamos declarando sanación, estamos declarando liberación, aún por medio de un teléfono, por medio de una pantalla, porque para Dios no hay imposible, mi hermano. Entonces, hermano, yo quiero que pongas tu fe. Yo decía el día de ayer, y lo vuelvo a mencionar, no se necesita solamente que uno declare la fe, sino que tú tengas fe, que estés
estés consciente que, acuérdate mi hermano, que Dios no te llamó para ser esclavo del enemigo. Dios, en Dios, escúchame bien, en el Dios Todopoderoso no hay enfermedades, en el Dios Todopoderoso no hay cadenas, en el Dios Todopoderoso no hay rencor ni resentimiento. Es necesario que el día de hoy seas liberado por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Dios vivo. Así es que hermano, pongamos mucha atención hermano, y yo te lo digo porque la vez pasada que nosotros estábamos dando sobre la profecía que vino sobre México y se está llevando todo a cabo, ya lo dije el día de ayer, y lo que viene es destructivo, mi hermano. Lo vas a ver en las costas, los vas a ver para los hermanos allá en Cancún, en Yucatán, van a ver el poder de Dios tremendamente, una ira. Dios va a empezar a destruir por la desnudez que el pueblo el día de hoy no ha tenido temor del Dios Todopoderoso. El hombre se está desvergonzando, el hombre está yendo a hacer este pecado a esos lugares que nosotros tenemos como turístico. Entonces una cosa es que tú vayas a apreciar las grandezas de Dios, que puedas disfrutar de una manera sana, no de una manera desvergonzada. Estamos viendo que el pueblo se está desatando, ya no tiene el temor a Dios. Entonces déjame decirte, y apúntalo hermano, para que vean que el día de que no estamos adivinando. Déjame decirte, para Yucatán, para Cancún, para Veracruz, las costas, va a venir la ira de Dios tremendamente. El Señor va a levantarse en ira tremendamente, hermano. Estaba viendo en una visión poderosa sobre Italia también, hermano, que tiene mares. Va a venir tremendamente la ira de Dios, y esto, escúchalo mi hermano, lo estamos viendo, desafortunadamente lo estamos viendo en países donde ahorita están viendo la tormenta con mucho polvo que trae muchas enfermedades. Lo estamos viendo en Estados Unidos, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estamos levantando la ira de Dios, porque el pueblo sigue pecando. El pueblo no se está rindiendo ante Dios. El mismo pueblo cristiano está claudicando entre dos pensamientos. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo, te lo estoy avisando antes. La profecía es verdadera. El Señor me estaba mostrando sobre México esto, porque nosotros estamos en México, le pedimos revelación sobre este país, aunque en el mundo entero se está manifestando muchas cosas de destrucción, muchas cosas sobrenaturales. Ya vimos lo que pasó en China sobre el granizo que cayó en forma como de coronavirus, que es verdad. Entonces yo estoy hablando a México, de verdad necesitamos nosotros arrepentimiento. Nosotros necesitamos en esta hora, nosotros ya vimos, ahí está mi hermana Paola testificando, lo puedes ver, se llama la iglesia Corpus Christi, donde nosotros habíamos dicho que el Señor en el terremoto, y aparte lo que viene todavía la sacudida, iba a hacer caer templos católicos, y ya lo hizo. Desafortunadamente habían 11 personas adentro, y el Señor en el estado de Guadalajara, el Señor derribó ese templo, murieron 11 personas, hizo caer sus imágenes, y el Señor no solamente va a venir, esto va a venir para toda la república, donde el Señor va a destruir. Es el tiempo que el Dios vivo se manifieste, es el tiempo que el Dios Todopoderoso está liberando esa ira contra esos demonios, contra esa idolatría, y México no ha entendido. Así es que hermano, pongamos mucha atención. A nosotros nos queda orar, a nosotros nos queda interceder, a nosotros nos queda pedir misericordia. Así es que hermano, yo te invito de verdad que escuches esto, te invito de verdad mi hermano que lo apuntes, para que el día de mañana digas, se ha cumplido lo que ha dicho. Yo te lo dije, no se trata de adivinar, se trata de verdaderamente decir la palabra, y se está cumpliendo. Ya vimos lo del terremoto, ya vimos lo de la lluvia, ya vimos que el Señor sacudió y todavía va a seguir sacudiendo. Ahora vamos a ver sobre las cosas. Desafortunadamente no es una buena noticia, pero hay que decir la verdad, porque el Señor nos muestra que digamos la verdad. El Señor está diciendo, tienes que tener temor de mí. Entonces hermano, yo lo hablo para todos los hermanos que me ven de todas partes del mundo, porque ese mensaje ha llegado a muchas partes, hermano. Mi hermano, tengo amigos en Puerto Rico, en España, que me han visto. Tengo hermanos en muchas partes en Latinoamérica, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Así es que hermano, déjame decirte mi hermano, que este tiempo hay mucha gente que quiere salir del 2020. No mi hermano, escúchame bien, el 2021 no va a ser tampoco cosa grata. Así es que hermano, necesitamos nosotros, para que nosotros tengamos reposos, como dice el Señor en el libro de Hechos, donde el Señor nos muestra, dice, para que vengan tiempos de refrigerio, necesitamos arrepentimiento. Entonces hemos hablado mucho sobre el arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, y hoy voy a hablar sobre la oración y sobre el ayuno, que nosotros debemos que estar intercediendo, que nosotros debemos que volver a las cosas espirituales, hermano. Necesitamos morir a la carne. La oración y el ayuno es un arma poderosa juntamente con la fe, y eso habla de quién ha muerto a la carne, una persona que ora
ora, una persona que ayuna, es porque ya ha muerto a la carne. Tú puedes ver personas que les cuesta mucho, y déjame decirte, hermano, no importa lo que cueste, sigue presionando. El Señor en su palabra, el Dios Todopoderoso, nos habla que nosotros presionemos, que nosotros metamos a la gente, que nosotros la llevemos a eso. Entonces, hermano, sigue presionando en tu casa, sigue presionando en tu familia, sigue hablando del Dios vivo, sigue hablando de arrepentimiento, sigue hablando de poder, sigue hablando de sanación. Déjame decirte, hermano, en el amor a Cristo, que recibí buenas noticias del día de ayer de la oración. Personas que fueron sanadas de coronavirus, mi hermano. Personas que fueron sanadas, liberadas de los pulmones, fueron sanadas de la temperatura. Personas que fueron sanadas de dolor de espalda. Personas que fueron sanadas de enfermedades. Entonces, hermano, el día de ayer el Dios Todopoderoso se manifestó tremendamente, porque estábamos hablando de tener una identidad. Y tú necesitas saber que en tu identidad, cuando Dios te llamó, no te llamó para que sigas atado a esa enfermedad, no te llamó para que sigas atado a ese dolor, a ese resentimiento. El Señor no te llamó para que sigas atado a esos problemas, a esa escasez. El Señor te llamó para liberarte, para sanarte. El Señor dice en el libro de Lucas capítulo 4: he venido a traer las buenas nuevas. Entonces, hermano, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Cristo, el pueblo del Dios vivo, el pueblo del Dios resucitado, hay buenas nuevas, mi hermano. Entonces, esto no es para ti. La ira de Dios viene para el impío. La ira de Dios no viene para sus hijos. La ira del Dios viene para el pueblo impío, para el pueblo que no ha querido nada con Dios, para el pueblo que no obedece a Dios. Porque hay dos cosas en el pueblo impío. La palabra pueblo impío o el impío es aquel que conoce a Dios, pero también se alejó de Dios y se perdió en el mundo. La otra parte del impío es el que no quiere nada con Dios, el que todavía no lo conoce bien, porque estas dos cosas va a venir la ira de Dios sobre estas dos cosas, sobre estas dos personas, sobre el que conoce y no obedece, y sobre el que no conoce y no quiere nada con Dios. Te lo voy a demostrar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Gracias a los hermanos que se estén conectando. El día de hoy va a haber liberación, así es que aumenta tu fe en esta hora. Pon tu fe bien firme, porque el Señor va a liberar, el Señor va a sanar por medio de este mensaje. El Señor va a romper cadenas de enfermedades, cadenas de escasez, cadenas matrimoniales, cadenas en los hijos, cadenas de adicciones. El Señor va a manifestarse con poder el día de hoy, hermano. Esto es palabra del Dios vivo. En segunda de Tesalonicenses, deja llamarte a segunda de Tesalonicenses. A todos los hermanos que estén conectados, gracias, Dios les bendiga grande y abundantemente. Capítulo 1, desde el versículo 5. Desde el versículo 5 dice la palabra de Dios: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos. Fíjate, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Tú puedes ver, hermano, que Dios está pagando con tribulación a aquellos que están atribulando el reino de los cielos. Lo puedes ver que en China se ha levantado, se ha decretado una ley que tienen que destruir las iglesias cristianas, que tienen que destruir a los cristianos, que tienen que matarlos en los cristianos. Eso se levantó una ley, un decreto en China, y lo pusieron ahorita. Por eso el Señor dice: es justo, con justa retribución yo estoy pagando lo que le están haciendo a mi pueblo. Yo estoy derramando de mi ira porque están persiguiendo a mi iglesia. Yo estoy derramando de mi ira porque están blasfemando contra mi nombre. Lo que estamos viendo en el mundo es justo, mi hermano. Entonces estamos viendo que Dios está levantando su ira con China, porque están persiguiendo a la iglesia, porque están quitando las iglesias cristianas, porque están quemando las iglesias cristianas, porque están persiguiendo al cristiano, porque están persiguiendo al que quiera a Cristo. Mi hermano, no me le cambies, es una de las verdades. Debes que saber que si el pueblo, que si donde vives, en tu ciudad, en tu país, en el pueblo, en la ciudad donde tú vivas, en México se está levantando, siguen en idolatría, siguen adorando a la muerte. Por lo tanto, es justo que el Señor haga temblar este país. Es justo que el Señor derribe esos templos con sus imágenes. Es justo que el Señor haga caer al impío, porque el Señor Dios Todopoderoso lo dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6: porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no
no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando venga el Dios vivo todavía, cuando mi Señor Jesucristo se manifieste en los cielos, Él va a dar retribución a dos tipos de personas: los que conocieron y no obedecieron, y los que no conocieron a Dios. Porque es justo delante de Dios que el Dios vivo esté derramando de su poder, esté derramando de su ira. Mi hermano, déjame decirte que la ira, ya te lo acabo de decir, no es para los que obedecen. La ira no es para los que viven en santidad. La ira no es para los que viven en obediencia. La ira viene para los tibios. El Señor lo está diciendo: para aquellos que me conocen y no me obedecen. Por eso la ira se está manifestando en el pueblo de Cristo también. En el pueblo de Cristo, escúchame bien, en el pueblo de Cristo, porque el pueblo de Cristo ha sido tibio. El pueblo de Cristo ha cambiado su evangelio. El pueblo de Cristo ha cambiado su mensaje. Están cambiando el mensaje de santidad, están cambiando el mensaje de obediencia, están cambiando el mensaje de fe, están cambiando el mensaje de arrepentimiento. Por eso el Señor Dios Todopoderoso, estamos viendo que en medio de esto hay muchos cristianos que están padeciendo, porque hay muchas cosas que el Señor no va a pasar. El Señor está vomitando a toda la gente tibia en medio de su pueblo. Muchas veces estamos avergonzando nosotros, hermano, el evangelio de Cristo. Déjame decirte dónde lo dice, Hebreos capítulo 10. Este no es el tema, sino el que el Señor me está hablando en estos momentos y me está llevando este mensaje. El pueblo de Dios tiene que santificarse, tiene que arrepentirse. El pueblo de Dios tiene que estar en tibiezas. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26, si tú me acompañas en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, ahorita voy a hablar sobre el ayuno y sobre la oración. Déjame primero que el Dios vivo tome lugar en esta hora. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo. Yo me pongo en tus manos, Espíritu de Dios. Que en esta hora te manifiestes con poder, Señor, y traigas una palabra viva y eficaz, Señor, que corte, Señor, toda cadena. Te pido, Padre, en esta hora, tu santo y bendito Espíritu, en el nombre de Jesús, hable a través de este siervo inútil, Padre, porque nada somos delante de ti, Dios Todopoderoso. Te pido misericordia en medio de esta prédica, Señor, y Dios Padre, yo te pido en esta hora que puedas liberar, Señor, a la hora de la oración, puedas restaurar, puedas romper cadenas y puedas levantar al enfermo en el poderoso nombre de mi Señor Jesús. Amén. En amén. Gracias, hermano, porque sigues aquí. Entonces, hermano, yo estaba hablando de esto. Tengamos mucho cuidado, hermano. Déjame decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que la ira de Dios viene sobre un pueblo tibio, sobre un pueblo que conoce a Dios y conociendo la verdad están vomitando. El Señor los está vomitando porque son tibios, porque se ha cambiado el evangelio. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio, una horrenda expectación de juicio. La tierra está viviendo juicios por el pueblo que conoce, por el pueblo que se está apartando, por el pueblo que se está cambiando el mensaje, porque el pueblo no ha tenido fe, porque el pueblo no ha obedecido a Dios, porque el pueblo no ha obedecido sus mandamientos. Mi hermano, es necesario exhortar a la iglesia para que camine, porque escúchame bien, mi hermano, muchos están pensando que se van a ir, pero si hay tibieza en tu vida, tibieza en tu corazón, no vas a ir al reino de los cielos. El Señor dice: pocos son los que entrarán al reino de los cielos. Así es que, hermano, en esta hora suelta el resentimiento, suelta el dolor, suelta el pasado, suelta el coraje, suelta la envidia, suelta el adulterio, la fornicación, porque te voy a decir que me decía el Espíritu Santo en la hora de la prédica el jueves. El Señor me revelaba sobre la iglesia que ha dejado de ayunar, sobre la iglesia que ha dejado de orar. Déjame decirte, mi hermano, que el Señor me estaba revelando que el Señor ha levantado la ira contra el mismo pueblo, porque el pueblo se ha convertido al mundo, está viviendo y claudicando en dos pensamientos. El Señor me decía: tienes que llamarles, tienes que avergonzar a la iglesia, tienes que decirte, sí, mi hermano, déjame decirte que la cosa avergonzar es exhortarte. El Señor Dios Todopoderoso, cuando puso la palabra en Pablo, la misma palabra dice: apúntalos, señálalos, y no es juzgar. Es decirte, mi hermano, en esta hora, suelta el pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchos el día de hoy, hermano, fíjate el mundo lo que está diciendo en estos momentos, que este mes lo dejaron, este mes lo designaron para los homosexuales, cuando el Dios Todopoderoso está levantando una palabra en el libro de Romanos capítulo 1, que lo vamos a ver ahorita. Cuando muchos están cambiando el evangelio, la misma iglesia está cambiando el evangelio. El Señor dice que quiere la muerte para el pecador. Así lo dice el Dios Todopoderoso. Te está invitando a que te arrepientas. Ahorita lo voy a decir en el libro de Romanos
Déjame decirte que dice la palabra de Dios, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Dice la palabra de Dios, dice, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Escuchaste, mi hermano? Lo que está viniendo a la tierra es porque el mundo mismo está claudicando en 2 pensamientos. El cristiano actual no se atreve a hablar la verdad. El cristiano actual no se atreve verdaderamente a ir contra ese espíritu de homosexualismo. El Señor reprenda fuertemente. El pueblo el día de hoy, los mismos cristianos están cambiando el evangelio. Cuando tú le preguntas a un cristiano, ¿a cuántos de nosotros hemos visto? Fíjate lo que dice el Señor en su palabra. Fíjate lo que dice el Señor, lo que merecen aquellos que practican el homosexualismo. No lo digo yo, lo dice el Dios vivo y lo dice claramente. Dice la palabra de Dios en el versículo 26, Romanos capítulo 1, versículo 26, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible que hayan designado este mes para darle gloria al demonio de homosexualidad? El Señor reprende en esta hora, mi hermano. La honra es para mi Señor Jesucristo. El hombre está cambiando su evangelio. El hombre le está dando. El mismo México han designado este mes. El Señor va a juzgar y luego dicen, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? Donde lo puso el hombre. El hombre está tratando de pisotear la sangre de Cristo. No, mi hermano, los que conocemos a Dios pidamos misericordia. Hoy vamos a decir la verdad. Es necesario decir la verdad. El Señor aborrece el pecado de homosexualidad. Todos los hermanos que me estén viendo, arrepiéntete si eres homosexual en el nombre de Jesús. Hay un Dios que te está dando esperanza. Hay un Dios que te está abriendo los brazos. Hay un Señor, hay un Dios todopoderoso que te está diciendo, yo te quiero lavar, yo te quiero sanar, yo te quiero restaurar, yo te quiero limpiar de tu pecado. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 26. Por esto Dios les entregó en pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, dice la palabra de Dios, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Eso cómo se le llama? Homosexualismo, hermano. Y la gente el día de hoy, cuando lee esta escritura, le está cambiando la escritura. Tú puedes ver incluso cantantes cristianos famosos que les preguntan sobre la homosexualidad. Tú puedes ver pastores en internet que les preguntan sobre la homosexualidad y ellos se hacen como que no saben nada. Ellos se hacen como que no dicen nada. No, mi hermano, si ellos no lo dicen, yo te lo voy a decir, como muchos pastores lo estamos hablando. El Dios vivo ha venido. Escúchame bien, mi hermano, cuando Dios levantaba a su profeta, cuando Dios levantó a Samuel, aún Samuel avergonzó al rey David, porque el Señor dijo, yo no voy a tapar ningún pecado. Samuel fue y avergonzó al rey David, donde le dijo, tú eres ese hombre. Y el Señor Dios Todopoderoso, el rey David dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? El rey David contesta, hay que muerte por aquel hombre que robó aquella oveja. El rey David había robado a aquella mujer, aquel varón que no era suya. Él tenía muchas mujeres y el rey David tomó la única mujer de aquel varón. ¿Y qué dice la palabra del Dios Todopoderoso? El rey David contestó, muerte. Y Samuel le dijo, pues ese eres tú. Escúchame bien, mi hermano, el evangelio no se tiene que cambiar. El evangelio aquí dice, la palabra en el libro Romanos capítulo 1 versículo 27 dice, hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron, dice, en sí mismo la retribución de su extravío. ¿Qué recibieron? Enfermedades. ¿Qué van a recibir? Muerte, mi hermano. Se tiene que hablar una de las verdades. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron, tú dile a un homosexual lo que dice Dios en su palabra y dice que no es mentira, que han cambiado el evangelio. No, el evangelio es consciente. El evangelio, escucha
escúchame bien, es claro. Dice la palabra del Dios Todopoderoso: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Escuchaste bien? El pecado de homosexualidad, mi hermano, se encuentra en un espíritu que está en una mente reprobada. A mí me ha tocado orar por personas de homosexualismo y se han liberado en el nombre de Jesús de Nazaret. El espíritu se encuentra en su cabeza, el espíritu se encuentra en su mente. Escúchame bien lo que dice: estando atestados de toda injusticia fornicaron. Dice: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, dice, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escucha bien lo que dice Dios para el homosexual: que los que practican tales cosas son dignos de muerte, Eso dice la palabra de Dios Todopoderoso. No solo los que la hacen, sino también se complacen con los que los practican. ¿Escuchaste? También se complacen con los que los practican. ¿Qué dice la palabra de Dios? Son dignos de muerte. Entonces, ¿cómo es posible que estén ensuciando, que estén pisoteando todavía la sangre de Cristo? Que hay algunos que se convirtieron, que dicen que eran cristianos y hoy en día están diciendo que son homosexuales, que salieron del closet, pero que así el Dios los quiere. Tú lo puedes ver en la iglesia de Hillsong, iglesia que está confundiendo a la humanidad. Nosotros debemos que denunciar ese tipo de iglesias. Si en tu ciudad hay un tipo de iglesia así, denúnciala, mi hermano, porque escúchame bien, entonces tú también vas a ser culpable de juicio donde se está practicando ese tipo de homosexualidades. Denúncialo, porque el Señor dice en su palabra que si tú sabes hacer el bien, escúchame bien, y no lo haces, te cuenta como pecado. Empecemos a denunciar que Dios no es un Dios de homosexuales, que Dios no es un Dios de pecado. Saquemos la fornicación, saquemos la homosexualidad de las iglesias en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo, porque una horrenda juicio viene para la humanidad, porque el hombre está exaltando la homosexualidad. Tú lo puedes ver en las televisoras hoy en día, tú lo puedes ver en todas las televisoras hoy en día, que hasta pusieron su bandera de homosexual. Hablemos la verdad en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios nos llamó para hablar la verdad. Entonces, hermano, no estemos a favor de eso, denunciemos eso en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre es bien fácil que hoy caiga, es bien fácil. Tú lo puedes ver que el hombre es dominado porque no es consciente, no tiene temor a Dios, mi hermano. Debemos que hablar. Si nosotros tenemos redes sociales y ellos están publicando su desvergonzadez, están publicando su fornicación, su adulterio, están fornicando sus mentiras, están publicando sus mentiras, hablemos la verdad. Dios va a reprender a la homosexualidad. La Biblia dice, el Señor Dios Todopoderoso está hablando y está diciendo que quiere la muerte para ellos. Así es que, hermano, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Si un hermano o una hermana tiene hijos homosexuales, háblale, dile que se arrepiente en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia es muy clara. Dile que Dios lo hizo hombre. Dile a esa mujer: tú no eres lesbiana, Dios te hizo mujer. Así es que, hermano, nosotros debemos que combatir eso. Y yo te lo dije, mi hermano, si tú conoces una iglesia donde se está anunciando ese tipo de evangelio, denúnciale en el nombre de Jesús de Nazaret. En Morelia tenemos intestado de ese tipo de evangelio, mi hermano, porque los pastores el día de hoy tratan de agradar al hombre, pero no tratan de agradar a Dios. Horrenda cosa van a tener muchos pastores el día de hoy. El día de hoy va a venir juicio, porque aún, escúchame bien, no solamente las iglesias católicas se van a caer, iglesias cristianas van a ser reprendidas tremendamente por la ira del Dios Todopoderoso, por no sacar la fornicación, por no sacar el adulterio, por no sacar la mentira, por decirle al hermano. El Señor dice en segunda carta de Juan, en el capítulo 1, porque solamente hay un capítulo, dice que los que no lleven esa doctrina, dice el Señor, no lo recibas en tu casa, dice el Dios Todopoderoso. Hermano, en el nombre de Jesús, oremos y de que sigamos diciéndole: arrepiéntete, mi hermano. Pero te voy a decir algo, hermano, hay que decir las cosas, iglesia, también con educación. Nosotros como pastores, tú como cristiano, independientemente si la persona está pecando, también, hermano, somos un representante de Cristo. No condenemos, tampoco lo digamos con ira, sino de una forma decir: hermano, déjame y te digo algo. También con educación, mi hermano.
Escúchame bien en el nombre de Jesús. Digamos, hermano, quiero decirte algo que dice la palabra de Dios, que si tú no te arrepientes, una horrenda expectación de juicio va a venir sobre ti. La palabra de Dios dice que quiere muerte para el homosexual. Así es que, hermano, invítalos a que se arrepientan en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por recibir esta palabra, porque es necesario que nosotros lo estemos hablando. Yo tengo un celo tremendo por el fuego y el poder del Espíritu Santo, que el día de hoy muchos no están hablando, mi hermano. No se trata de dar una palabra de consuelo, sino una palabra que agrade al Dios Todopoderoso. Nosotros no estemos de acuerdo con esos desfiles de homosexuales, no estemos de acuerdo con ningún hermano, con ningún primo, con ningún vecino, con ningún hijo, mi hermano, que esté teniendo esos tipos de ademanes de homosexuales. Reprendamos en el nombre de Jesús de Nazaret en este tiempo, mi hermano, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Así es que en esta hora yo te invito en el nombre de Jesús. Vamos a empezar con el tema. Nosotros hemos venido hablando, mi hermano, hemos venido hablando sobre la fe, hermano. Nosotros cómo incubar fe, nosotros cómo tener fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es que yo te invito, hermano, que el día de hoy pongas mucha atención. La fe, iglesia, se ejercita en la oración y la fe se ejercita en el ayuno. Déjame decirte, mi hermano, que la fe que tú tienes tiene que ser liberada por medio de la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de lo que nosotros deseamos, hablamos de nosotros, de lo que pedimos a Dios, y la única forma de liberar la fe es por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de la misericordia, porque estamos liberando fe. Si tú dices, yo tengo fe y amo a un hermano, tienes que ser misericordioso con ese hermano, con el hermano. Escúchame bien, iglesia, porque muchos confunden lo que tenemos nosotros como hermano. Entonces, déjame decirte esto, mi hermano, la fe se ejercita en la oración, se ejercita y mucho en el ayuno. Hoy voy a hablar mucho del ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué provoca el ayuno? ¿Qué hace el ayuno? Para que tú lo menciones y sepas cómo presentar a un ayuno y sepas cómo entregar un ayuno. Es necesario que nosotros hablemos de la oración, porque el día de hoy el cristiano debe que pasar la mayor de su tiempo, tiene que estar en oración. El cristiano el mayor de su tiempo tiene que estar metido en la oración y en ayuno. Y estamos viendo que la iglesia el día de hoy está metida en su casa, pero no está metida en oración, no está metida en ayuno. Muchas veces el tiempo lo practican más haciendo quehaceres, más haciendo otra cosa, pero menos oración y ayuno. Y es necesario que vuelvas a la voluntad de Cristo. Todo lo que está fuera de la voluntad del Dios Todopoderoso es pecado. Así es que, hermano, yo te invito a que hablemos de ayuno y a que hablemos de oración en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesús. Déjame hablarte, iglesia, sobre la oración. La oración es donde se desarrolla la fe, iglesia. La oración trae la justicia de Dios. La oración debe que ser un estilo de vida tuyo. ¿Escuchaste esto? La oración es donde se desarrolla la fe. Es donde tú estás pidiendo en la oración. Estás desarrollando fe para que aprendas. Cuando muchos dicen, pastor, ¿cómo puedo crear fe? ¿Cómo puedo ser un hombre de fe? La oración desarrolla tu fe, porque la oración es lo que esperas. Es la convicción. La fe es la convicción, la certeza. Entonces se desarrolla en la oración. Si tú eres un hombre de oración, estás desarrollando fe. Escúchame bien, la palabra paciencia dice que la fe produce paciencia. La palabra paciencia no es estar quieto. La palabra paciencia es estar trabajando en la fe, es estar orando, es estar ayunando hasta que se cumpla la voluntad de Dios. El Señor dice, todo aquel que clamare de día y de noche, pronto os haré justicia. Está diciendo que la oración constante, la oración que a Dios, estarle tocando, estarle hablando a Dios constante, trae justicia, ejecuta justicia. Entonces, hermano, no dejes de orar en donde estés, no dejes de ayunar, deja de estar orando constantemente. Eso provoca la justicia del Dios Todopoderoso. Marcos capítulo 9 versículo 28 al 29. Marcos capítulo 9 versículo 28 al 29. Si tú me acompañas, voy a hablar de oración, hermano, para que muchos el día de hoy vuelvan a la oración, porque se están alejando de la oración. La iglesia se está enfriando tremendamente, hermano. En el libro de Marcos, y no desmayes, libro de Marcos capítulo 9 versículo 28 al 29. Déjame de hablarte de esto, hermano. Yo soy un hombre, no por ser pastor, pero yo soy un hombre de oración. Siempre me ha gustado la oración. Yo tengo días, déjame decirte algo, mi hermano, yo nunca falto a mi oración. A mí no me gusta faltar oración. Yo puedo faltar a mi cumpleaños, yo puedo faltar a visitar a mi madre, a mis hermanos, pero nunca faltar a la oración, porque eso es un estilo de vida. Dios reconoce el sacrificio de las personas, Dios reconoce el sacrificio de sus hijos. Entonces, si tú eres un hombre de oración,
debes que ser un hombre de fe. Eres un hombre que debes que dejar, porque el día de hoy se está perdiendo el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todo tu corazón, con todas sus fuerzas. Y escúchame bien, hermano, con todo amar a Dios se está perdiendo. La gente el día de hoy tiene mucho tiempo para el quehacer, tiene mucho tiempo para hacer comida, tiene mucho tiempo para ir a trabajar, pero se han perdido del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. La gente el día de hoy tiene mucho tiempo para visitar a padre, para visitar a mamá, para festejar cumpleaños, pero se ha alejado del mandamiento, que es la oración. La oración produce unción, la oración produce cercanía a Dios, la oración produce comunión con Dios, la oración es ministrar a Dios, la oración es ministrar ahora a Dios por medio del Espíritu Santo. Vuelve a la oración en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano. Escúchame bien, hermano, cuando un hombre deja de orar, se está muriendo espiritualmente. Cuando un hombre deja de orar, va a caer en pecado, dice la palabra de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando un hombre está dejando una mujer de orar, es fácil de que Satanás lo tome para el pecado. El libro de Marcos capítulo 9, yo estaba diciendo, libro de Marcos, dije capítulo 9, Marcos, déjame ver, mi hermano, ¿dónde me quedé? Libro de Marcos capítulo 9, sí, versículo 28. Gracias a todos los hermanos que están aquí. Marcos 9, 28, dice la palabra del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Desde el 28 dice: cuando entró en la casa de sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué vosotros no pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. ¿Escuchaste? Oración y ayuno. Muchos de nosotros hemos escuchado muchas prédicas sobre esto, pero no lo hacemos. El día de hoy muchas iglesias cristianas han quitado, déjame decirte, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia han quitado la oración, el ayuno. Dicen ellos que ya no es necesario ayunar porque Jesús ya lo hizo. No, mi hermano, déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario por tus pecados, pero él nunca dijo deja de ayunar. Al contrario, el Dios Todopoderoso dice que sigamos ayunando. Dice que cuando el novio se ha quitado, tendrías que ayunar muchas veces. En este tiempo la iglesia ha dejado de ayunar porque se están abriendo sectas en la misma iglesia. Déjame decirte que hay iglesias cristianas que les enseñan nada más a ayunar hasta mediodía. Amanecen a las 5 o 8 de la mañana y a las 12 del día ya les dicen quita el ayuno, o a las 2 de la tarde. No, mi hermano, el ayuno el ayuno no tiene tiempo, así como la oración. Así como la oración puedes tener 5 horas, 6 horas, 10 horas, hasta 24 horas de oración. El ayuno nunca le pongas tiempo. Nunca le digas a Dios: Señor, yo te presento este ayuno hasta las 2 de la tarde. No, a Dios no se le pone tiempo, mi hermano. El ayuno es permanecer por fe hasta donde tu espíritu sustente a tu cuerpo, hasta donde el espíritu tuyo sostenga el cuerpo. Nunca digas: ya van a ser las 2 de la tarde, ya voy a entregar mi ayuno. No, eso no sirve de nada, mi hermano, porque si tú sigues haciendo ayunos, por eso no te ha funcionado la fe, por eso no te ha funcionado el ayuno. El ayuno es hacerlo por fe hasta donde el Espíritu Santo te sostenga. Así es que, hermano, aprendamos a ayunar y aprendamos a orar. Hay géneros que necesitan ayuno y oración. Por eso hay espíritus en los hogares donde hay hijos de alcoholismo, hijos con drogadicción, hijos con pecado, donde hay brujería. Hay géneros que necesitan ayuno y necesitan oración. Yo te dije que el ayuno, mi hermano, libera el poder de Dios, y la oración libera el poder de Dios. Así es que, hermano, hoy estamos aprendiendo sobre ayuno y sobre oración. Permíteme, mi hermano, en el nombre de Jesús. Gracias. Necesitamos aprender esto, hermano, donde se ejercita la fe: en el ayuno y en la oración. Hoy vamos a hablar de esto. Apunta, yo te dije que la oración es donde se desarrolla la fe. Quiero que vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Gracias. Ahorita vamos a hablar sobre el ayuno, tremendamente cosas, misterios sobre el ayuno, lo que el ayuno hace. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Voy a hablar primero sobre la oración y ahorita me voy a meter al ayuno. Gracias a todos los hermanos. Es necesario que muchos ayunemos en el nombre de Dios Todopoderoso. El ayuno también, mi hermano, el ayuno, déjame decirte la palabra de Dios, el ayuno ministra a tu templo. El ayuno ministra a tu templo. El ayuno, iglesia, escúchame bien, la palabra ministrar a tu templo es que también lo enseña, lo educa. Escúchame bien, lo mantiene sano. El ayuno mantiene sano tu cuerpo, lo ministra, lo libera, mi hermano, del
del pecado, lo libera de la carne, lo libera también, iglesia, para mantener salud. El ayuno ministra tu cuerpo para que mantenga salud, porque el día de hoy, mi hermano, hay mucha gente que sí le hace falta, mi hermano, que ayune mucho. Verdaderamente le hace falta que ayune mucho, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Segunda de Pedro, escuchan bien, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y si no perdonó al mundo antiguo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 déjame decirte, al 8. Dice la palabra de Dios: no guardó al antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y luego dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, escúchame bien, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía. ¿Escuchaste? Porque este justo, fíjate lo que dice, este justo, abrumado por la nefanda conducta de ellos, de los conductas de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Escuchaste? La palabra afligir es que Lot se rendía, Lot oraba, era un hombre de oración. Lot era un hombre que pedía misericordia. La palabra afligir es llevarlo al sacrificio. Lot era un hombre de ayuno. Escúchame bien, Lot era un hombre de ayuno. La palabra afligir es morir a la carne y de rendirte al Dios Todopoderoso. Escúchame bien, ¿por qué? Porque le trajo justicia a Lot. El único que salió vivo de Sodoma y Gomorra fue Lot con sus 2 hijas, porque Lot afligía su alma. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, la oración, escúchame bien, cuando tú afliges tu alma, Dios va a guardar tu casa, Dios va a guardarte. En el tiempo que Dios vaya a destruir, el Señor te va a guardar, porque Él ve que tú afliges tu alma, que tú eres un hombre de oración, que tú eres un hombre de ayuno. Eso trae justicia, mi hermano. Lot era un hombre de oración, por eso Dios tenía una promesa en Abraham, pero Lot nunca dejó, aunque estaba cerca de Sodoma y Gomorra, estaba a las orillas Lot de Sodoma y Gomorra, Lot nunca dejó de orar, Lot nunca dejó de ayunar. Él siguió orando, él siguió ayunando. Dios te está volviendo a decir, para este tiempo de juicio, este tiempo de destrucción que viene sobre el mundo entero, tienes que ser un hombre de oración, tienes que ser un hombre de ayuno, un hombre de intercesión. El Dios Todopoderoso está diciendo a la iglesia: vuelve al ayuno, vuelve a la oración, mi hermano. Déjame decirte, yo lo voy a decir, lo voy a seguir denunciando, Iglesias cristianas que se han levantado en Morelia, hay muchas donde están sacando programas del G12, programas diabólicos, programas que no sirven de nada. Y lo voy a denunciar, mi hermano. Esos programas donde dicen 7:15 o 15 de 7, 15 minutos, 7 días a la semana, 15 de minutos, no echan fuera ni un piojo, mi hermano. ¿Cómo que 15 minutos de oración? Las iglesias cristianas en Morelia se han llevado a esos programas donde incluso te invitamos a que vengas con nosotros a orar 15 minutos durante los 7 días. No sirve de nada, mi hermano, en el nombre de Jesús. A la iglesia se le tiene que hablar como Cristo dijo. Cristo le dijo: no puedes ni velar ni una hora, no puedes ni estar atento ni una hora en oración, ni una hora. Por lo menos, mi hermano, ¿cómo vas a sacar esos espíritus de tu casa? ¿Cómo vas a echar fuera esos demonios de tu cuerpo si 15 minutos no sirven de nada? ¿Cómo vas a recibir el milagro con 15 minutos? No, mi hermano, al Dios Todopoderoso se le rinde más de 1 hora, 2 horas, 3 horas estar en oración, mi hermano, porque el día de hoy la gente está orando como si estuviera cumpliendo y diciendo: ya oré. No, mi hermano, la oración habla de alguien que está rendido en sacrificio, mi hermano. El verdadero orador no está como diciendo: ya cumplí con mi oración. No, el que tiene necesidad de Dios eres tú, y tú necesitas orar bastante, tú necesitas ayunar bastante, mi hermano, porque el día de hoy, hermano, la misma iglesia cristiana está cayendo en las redes de eso de 15 minutos, 20 minutos diario. Hermano, con que ores 20 minutos diarios, con eso basta. No, mi hermano, el demonio anda como león rugiente viendo a quién devorar, y él sabe los que oran 15, 20 minutos no sirve de nada. Los que ayunan a la semana, a veces ni una vez o una vez al mes. Déjame decirte que nosotros acá en Morelia, en México, Michoacán, hay iglesias donde le dice a la iglesia:
ayuna una vez al mes. No, mi hermano, nada de una vez. El Señor en su palabra nos dice, déjame de llevarte esta escritura, hermano, en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos que el día de hoy no han entendido que el ayuno, necesitamos bastante ayuno en el nombre de Jesús y bastante oración. Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11 versículo, déjame decirte versículo 27, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27, te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Cuando un pastor te diga con que ayunes una vez al mes, no, mi hermano, dile, pastor, no, a usted le hace falta mucho ayuno y mucha oración también. Por eso las iglesias están muertas, no hay liberación, no hay sanación, no hay poder, porque dejaron de ministrar al Dios vivo, dejaron de agradarle al Dios todopoderoso. No, mi hermano, las iglesias tienen que estar en oración constante por muchos. Ahorita te lo voy a enseñar como dice la palabra. Déjame hablar esto del ayuno. Fíjate lo que dice el 1 de Corintios capítulo 11 versículo 27, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Si es segunda de Corintios, disculpa mi hermano, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 27. Segunda de Corintios. Quiero que vayas a segunda de Corintios 11, 27. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, comparte esto para que muchos empiecen a orar y se enseñen a ayunar, mi hermano. Empieza a compartirle en el nombre de Jesús. En el versículo 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Y hoy la iglesia parece gallina, mi hermano. Se quiere dormir temprano sin orar, se quiere dormir temprano incluso sin entregar ningún ayuno. Hoy parecen gallinas. No, mi hermano, la palabra de Dios Todopoderoso por medio de Pablo dice en muchos desvelos. Estaba diciendo en vigilias. La iglesia ha dejado de hacer vigilias. Lo único que hace para hacer vigilias es para irse a tomar el café y comerse el pan. No, mi hermano, una vigilia es de oración. Una vigilia no es de café. Una vigilia no es de pan, una vigilia no es de arroz, una vigilia no es de atolito ni nada. Una vigilia es de oración. Cuando alguien lleve una vigilia, no lleve pan, no lleve café, tiene que ir a orar, hermano. Tú tienes que ir a orar, tienes que rendirte. No se lleven sus cobijas, porque no se trata de ir a dormir, se trata de estar orando. Hay personas que van a las vigilias y lo primero que se tiran, a los 15 minutos ya están roncando. No, mi hermano, las vigilias no son para ir a dormir, las vigilias no son para ir a tomar café si no es velorio, las vigilias no es para ir a comer pan, mi hermano. Las vigilias no es para llevar ni arrocito ni atolito. Las vigilias son para ir a rendirte, para ir a orar, para que te dé hambre y allí en esa hambre digas, Señor, pues aquí me aguanto estando orando, estar ayunando en esta hora. Es más, de una vez presento el ayuno en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Hoy las vigilias parecen reuniones sociales. Hoy las vigilias, hermano, es para irse a tomar el cafecito y el atolito. No, mi hermano, la necesidad, escúchame bien, no hagas de tu vientre un Dios, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 17. No, mi hermano, la oración, la vigilia es para, imagínate mi Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, a Juan y a Jacobo, que fue los que se llevó a orar, como dice Gálatas, la palabra de Dios, esos hombres que fueron esos apóstoles a orar, y mi Señor Jesucristo diciéndole, mira, para que no se duerman, échense un cafecito, para que no se duerman, échense un atolito con un panecito. No, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, las vigilias son para estar velando, es para estar orando, es para decirle al hermano, si quieres ir a roncar, vete a tu casa a dormir, porque hay personas que en este tiempo, por eso puedes ver que las personas en este tiempo, cuando van a la iglesia, van y roncan. ¿Por qué? Porque no ayunan, no mueren esa carne. Si hay una persona siempre va y se duerme, métenle el ayuno para que muera la carne en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Como dice mi hermana, si no es rosario, claro, mi hermano, debemos que exhortar a la iglesia, debemos que hermano, yo llevo tú no llevas nada. Tú lo que tienes que llevar es fuerzas. Tú lo que tienes que llevar es decisión, porque hay una velada de oración. No hay una velada de café, no hay una velada de panecito. Hay una velada de oración, hermano, de oración. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos. Y en muchos ayunos, no en pocos ayunos. La iglesia tiene que ayunar mucho, mi hermano. Métele de 2 o 3 ayunos a la semana, por lo menos 2 por semana, mi hermano, por semana. Pablo, ¿de dónde crees que le venía la unción a Pablo? ¿De dónde crees que le venía la revelación a Pablo cuando el Señor Dios Todopoderoso lo llevó al tercer cielo? ¿De dónde crees, mi hermano, que le venía tanta revelación, tanta sabiduría? ¿De dónde crees que el Espíritu Santo reposaba? ¿Por qué crees que el Espíritu Santo reposaba en Pablo?
porque Pablo era un hombre entregado. El ayuno y la oración habla de un hombre que ya está entregado, de un hombre que ya está conviccionado, de un hombre que está dispuesto a seguir a Cristo y no seguir el hombre, y no seguir doctrinas del hombre, donde te hablen así, hermano. A veces te hablan hasta como si fueran sacerdotes. Hermano, mira, yo te digo que no, mi hermano, háblales, exhórtales en el nombre de Jesús. Hablemos con el fuego del Espíritu Santo. Si no estoy gritando, es el fuego, es el celo del Espíritu Santo, porque tengo celos, mi hermano. Yo no soy un pastor de programa, yo no soy un pastor de la carne, soy un pastor que tiene celo, que está en el fuego, en el Espíritu Santo, donde el Espíritu se revela. Es porque el Señor dice, mira, esos son hombres de oración, esos son hombres de ayuno, esos son hombres de fuego, mi hermano. Si Dios no me llamó a predicar para que te duermas, el Señor me llamó para decirte, hermano, vuelve al ayuno, vuelve a la oración, que el Señor pueda reposar sobre tu casa, que pueda decir, mira, en ese templo, porque ese es el cuerpo, ese es el templo, mira, en ese templo me están llamando porque allí están ayunando, en ese templo me están llamando porque están orando. Eso sí, mi hermano, así nosotros atraemos la presencia del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Él se quiere manifestar en tu vida, Él se quiere manifestar en tu casa, pero necesitas orar y ayunar. Orar y ayunar muchas veces, como dice la palabra de Dios. Velada, mi hermano, velada. Los fines de semana, mi hermano, júntense una familia. No hace falta que estés aún dentro de la iglesia. En un fin de semana, mi hermano, déjame decirte, mi hermano, haz una velada de 4 o 5 horas en tu casa cada fin de semana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Júntate los viernes para amanecer a sábado, mi hermano. Empieza a 8 de la noche, 7 de la noche hasta las 12 de la noche. 5 horas de oración, mi hermano. Métete a la oración en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay muchos que los viernes lo toman para, déjame decirte, mi hermano, los viernes los toman para reunión social. Dile un día a esa reunión social, mira, vamos a tener una reunión en mi casa, pero no lleves nada, nosotros ponemos todo, y ponles una Biblia y dile, pongámonos a leer la Biblia 1 hora y las otras 4 horas la vamos a estar de rodillas, porque tú tienes necesidad, mi hermano. Cambiemos la forma el día de hoy, acerquémonos a Cristo mediante la oración y el ayuno, mi hermano. Yo te estoy diciendo formas. Sí, mi hermano, júntate la familia, dejen de juntarse para chismear, dejen de juntarse para decirte solamente sus dolores, deja de estar contando los dolores que tienes. Júntate y 5 horas, 4 horas de oración continua. Dile, mira, comadrita, ya esta vez no te voy a decir nada. ¿Qué te parece si nos tiramos de rodillas? Porque hay cada comadre que se junta para decir los dolores de su casa y los dolores de sus hijos. No, mi hermano, un hombre de oración no está contando dolores. Un hombre de oración habla de las promesas del Espíritu Santo, habla de las revelaciones del Espíritu Santo, habla porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo el Señor va a revelar el tiempo el día de hoy si los mismos pastores no oran más que 1 hora, 40 minutos? Ya no son hombres entregados de 4 o 5 horas, rendidos a Cristo, rendidos, sometidos a la palabra de Dios. Por eso el día de hoy es más fácil tomar un programa, copiarle la prédica a otro pastor, que el Espíritu le revele. Eso está pasando el día de hoy. Es más fácil tomar una prédica de otro, que la palabra de Dios se esté revelando. Por eso el día de hoy el Señor me dijo, ministra, que ellos puedan ver un rompimiento. Hay hogares que están viviendo cosas tremendas, terribles, hermano, porque han dejado de velar, han dejado de ayunar tremendamente. Hoy muchos dicen, esta cuarentena me está subiendo de peso. Pues no te debería de subir de peso. Yo también estoy en cuarentena, mi hermano, pero esta cuarentena la tomé para ayunar, la tomé para orar. Son tiempos peligrosos. Hay gente que está subiendo memes donde dicen, esta cuarentena me van a robar la otra llanta porque me están saliendo llantas. Pues claro, mi hermano, si fueras una persona espiritual, tú no hablarías cosas terrenales, tú hablarías cosas espirituales, diciendo, este es tiempo de oración, este es tiempo de ayuno en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo no, mi hermano? Porque nadie te ha hablado de oración y de ayuno. Déjame decirte, mi hermano, y avergonzar a aquellos glotones en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta esa lonja, mi hermano, y ponte a ayunar y ponte a orar en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Dile al Dios Todopoderoso, Padre, voy a empezar a ayunar, voy a empezar en sacrificio vivo, porque la fe se manifiesta en el ayuno y la oración. Yo te dije que la fe se desarrolla, la fe se desarrolla. Un hombre que tiene ayuno y oración está desarrollando. ¿Cómo va a salir la diabetes? ¿Cómo va a salir la enfermedad si no ayunas y oras, hermano? No, mi hermano, vuelve a la oración y vuelve al ayuno. Esta cuarentena que ya parece, ¿cuántas cuarentenas llevamos, mi hermano? Ya se hubiera roto, el Señor ya se hubiera
ya hubiera quitado esta pandemia o la hubiera reducido un poco más, si el pueblo estaría ayunando, si el pueblo estaría orando. Pero ¿cómo se va a reducir la pandemia, mi hermano, si el mismo cristiano está en su casa a ver qué hace de comer, siempre pensando en comida, pero nunca piensa en ayuno, mi hermano? Santo el Dios Todopoderoso. La Biblia dice: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dejemos de estar quejando, mi hermano. Muchos de nosotros tenemos abrigo, muchos de nosotros tenemos un hogar. Pablo lo hablaba diciendo: mira lo que yo he padecido. ¿Acaso la unción que estaba en Pablo era en vano? Por eso puedes ver ahorita muchos pastores abrigados pero sin unción. Puedes ver muchos pastores llenos de vida, mira mi hermano, llenos de vida pero sin unción. ¿Por qué? Porque el día de hoy, iglesia, la unción es el sacrificio para el Dios Todopoderoso. Es decirle: mira, estoy en sacrificio, Padre. Este siervo inútil está orando, está intercediendo, pero ahorita puedes ver pastores llenos de vida pero sin nada de unción. Pura palabra, mi hermano, pura palabra. No, mi hermano, y cuando se manifiesta un demonio, agarren al hermano, amárrenlo, sáquenlo. No, mi hermano, a esos demonios se les dice: suelta en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta este cuerpo en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, déjame llamar a la iglesia y exhortarle en el poderoso nombre de mi Señor Jesús. Déjame decirte: si quieres ser un hombre de fuego, una casa de fuego, donde el demonio pase por arriba nada más, está diciendo: no puedo entrar en esa casa, no puedo entrar en esa mente. ¿Por qué? Porque ese hombre está lleno de fuego, y si yo trato de entrar me va a quemar. Ese hombre es un hombre de oración, ese hombre es un hombre de ayuno. ¿Cómo se muere a la carne, mi hermano? Así pasará cualquier mujer, déjame decirle a los hermanos, delante de ti, así pase desnuda cuando un hombre está en Cristo. Escúchame bien, mi hermano, el cuerpo no siente nada. No, mi hermano, los pastores están cayendo porque no están ayunando, porque no están orando, solamente estudian la palabra para predicar al día siguiente. Cuando el Espíritu Santo te toma, mi hermano, hasta la palabra que estudiaste la hace a un lado, porque el Espíritu Santo dice: tú hiciste tu programa, pero ahora yo voy a hablar, porque yo me manifiesto en aquel hombre. Jesús le dijo: cuando vayan y te tomen, no tengas miedo de qué vas a hablar, porque yo voy a hablar en esta hora. Jesús nunca les dijo: haz un programa. El Dios Todopoderoso le estaba diciendo: ese día yo voy a hablar, va a hablar mi espíritu. Así es que, hermano, si quieres estar lleno del poder del Espíritu Santo en esta cuarentena, si estás en tu casa, deja de estar comiendo, ponte en ayuno y ponte en oración, mi hermano. Lee la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra del Dios vivo. Estoy diciendo qué es oración. ¿Qué es oración? La oración te hace un portador de promesas. Escúchame bien, iglesia, la oración te vuelve intercesor. Cuando una persona está orando de continuo, la vuelve una persona de intercesión, la vuelve una persona llena de la presencia del Todopoderoso, llena de las promesas del Dios Todopoderoso. Un hombre de oración es un hombre que tiene visión. ¿Escuchaste? Un hombre de oración es un hombre que tiene visión. Por eso, mi hermano, yo te digo, la visión se está limitando en muchos hogares. La fe es sobrenatural. La fe es crear cosas con Dios. La fe, mi hermano, crea visiones. Escúchame bien, hermano. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Nehemías estaba preguntando qué le había pasado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y él recibió unas malas noticias. Y lo primero que hizo Nehemías es meterse en duelo, es meterse en ayuno y oración. Pero ahí se le vino visiones a Nehemías. A Nehemías le dijo: yo voy a hacer. Dios me ha tomado en mi ayuno, en mi duelo me ha tomado el Dios Todopoderoso. Nehemías empezó a planear la restauración del templo de Israel. Nehemías empezó a tener visión de que Dios lo iba a utilizar para restaurar los muros caídos. Por eso, iglesia, si tú quieres que Dios te tome, si quieres que el Espíritu Santo te tome y ser un hombre de visión, por eso no puedes ver más allá de tus limitaciones. Por eso no puedes ver que el día de hoy Dios te puede liberar, Dios te puede sanar, Dios puede restaurar tu casa, Dios puede restaurar tus hijos, porque no eres un hombre de oración. Si fueras un hombre de oración, el Señor ya te hubiera mostrado que Dios va a libertar tu casa, que va a libertar tu cuerpo. El Señor te hubiera dado visiones, que fueras más allá. Déjame hablarle a los hermanos el día de hoy en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. El lugar donde estás, no, mi hermano, Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero déjame primero llevarte a la oración. Sé un hombre de oración para que seas un hombre de visión, mi hermano. El hombre de fe empieza a comprar sin dinero.
dinero. El hombre de fe empieza a comprar con la oración primero. La oración, hermano, la oración compra en el reino de los cielos. Un hombre de oración está comprando en el reino de los cielos. Le está diciendo: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, si tú me bendices, si tú me das, Padre, está comprando sin dinero. Por eso la fe se ejercita en la oración y en el ayuno. Entonces, hermano, no estés pensando: no tengo nada para hacer esto, no tengo nada para emprender un negocio, no tengo nada para emprender la iglesia. No, mi hermano, tú no necesitas dinero en estos momentos. Tú lo que necesitas es oración, tú lo que necesitas es ayuno. Tú tienes armas tan poderosas, mucho más grandes que cualquier dinero, mucho más grandes que cualquier tipo de billete en el mundo, sean libra esterlina, sean dólares, sean moneda nacional. Tú tienes un poder en tu vida, un poder en tu casa, que no necesitas dinero. Déjame decirte que Jacob, escúchame bien, Jacob no tenía dinero cuando fue por su esposa o cuando llegó con su suegro Labán. Jacob no tenía ni un peso. Él lo único que tenía fue oración y promesa. Él hizo un pacto con Dios. Él no tenía ningún peso y Dios lo engrandeció grandemente. Le estoy diciendo al hermano y a la hermana: así tengas 10 hijos, así tengas 8 hijos que te haya dejado tu esposo, déjame decirte, mi hermano, pero Dios no te ha abandonado. Vuelve la oración, que Dios va a hacer cosas grandes. Tú compras sin dinero en esta hora. Accede al reino de los cielos con el ayuno. Accede al reino de los cielos con la oración. Accede en esta hora y dile: Padre, tu palabra dice que tú no abandonarías a tus hijos. Padre, te voy a decir algo, mi hermano. Dios es un Dios de viudas. Dios es un Dios de huérfanos. A Dios, déjame decirte, el Señor mismo te ha dicho grandemente y te ha enseñado. Te puede dejar tu padre, te puede dejar tu madre, pero jamás yo te dejaré. Entonces, hermano, primero, antes de que tú no necesitas dinero, tú necesitas primero ser un hombre de oración, un hombre de ayuno en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Yo te lo decía, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este ministerio de este pastor, yo me puedo gloriar en las cosas de Dios, porque déjame decirte, yo lo empecé sin ningún peso, mi hermano, sin tener un peso, mi hermano. El demonio me había cerrado todas las puertas. Déjame decirte que los ministerios que tenemos, los ministerios en las clínicas que tenemos, de varones como de mujeres de adicción, nosotros no cobramos ningún peso y lo empezamos sin tener un peso, pero teníamos oración, teníamos ayuno, tenemos a un Dios poderoso que contesta. Así es que, hermano, no saques excusas. Tú no necesitas dinero, tú no necesitas dinero, tú necesitas al Dios Todopoderoso. Empieza a acceder a los reinos de los cielos, empieza a acceder a las riquezas de los cielos, hermano. El Señor dice en su palabra: yo supliré todo de acuerdo a tus riquezas, de acuerdo a mis riquezas en gloria. El Señor tiene cosas para darte, aunque no tengas un peso en esta hora. No digas que no tienes trabajo. Tú no tienes trabajo, mi hermano, porque no eres un hombre de oración. Si tú eres un hombre de oración y de ayuno, escúchame bien, Dios le quita el trabajo al impío y se lo da al justo. Cuando tú quieres ser promovido en tu casa, cuando tú quieres ser promovido, Señor, hermano, en tu negocio, que el patrón, hermano, deja de estar lambisconeando, mi hermano, porque una cosa es hacer las cosas y otras cosas es lambisconear. Deja que la oración te lleve, deja que la oración te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué le pasó a Daniel? Vamos a hablar de Daniel. Aun cuando lo metieron a la fosa de los leones, déjame decirte que después de la fosa de los leones, Daniel se sentó donde se sientan los reyes y los príncipes, porque Dios lo promovió, porque él nunca dejó de orar. Le cerró la boca a los leones, porque él siguió creyendo que si él seguía orando, Dios lo seguía promoviendo. Aunque lo metieran a la fosa de los leones, déjame decirte que este no es el fin de tu casa, este no es el fin de tus hijos. El Señor Dios Todopoderoso te puede promover, pero no va a promover a ninguno que no esté orando, no va a promover a ninguno que no esté ayunando. El Señor va a promover a aquellos que están orando, aquellos que están ayunando. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, como mi hermana me está apoyando, nosotros no vivimos de suerte, nosotros vivimos de fe, y un hombre de fe es un hombre de oración, es un hombre de ayuno, mi hermano. Escúchame decirte, mi hermano, Dios puede hacer cosas grandes contigo, pero ¿cómo va a hacer cosas grandes contigo si no ayunas, si no oras? Hay gente que se está tardando en recibir algo de Dios porque no está orando, no está rompiendo en los cielos. Una persona de ayuno y oración es una persona violenta espiritualmente, es una persona que irrumpe en los cielos, es una persona que hace caer demonios porque estás en sacrificio. El ayuno y la oración representan sacrificio en el altar, representan sacrificio en el espíritu. Así es que, hermano,
hermano, vuelve al ayuno y vuelve la oración en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias a todos los hermanos en esta hora. Dios bendiga. Gracias por sus saludos. Gracias a los hermanos que siguen al pendiente. Voy a seguir hablando de oración, hermano, como dice la palabra del Dios Todopoderoso. Así es que apuntemos en el nombre de Jesús. Yo te dije que un hombre de oración es un hombre de visión. Un hombre es un hombre que camina con firmeza. ¿Escuchaste esto? Es un hombre que camina con firmeza. Es un hombre, iglesia, que no camina en doble ánimo. Un hombre de oración camina con firmeza. Él está dando pasos firmes y seguros. Él está diciendo: yo sé que esta oración va a ser contestada. Yo sé que esta oración tiene poder, mi hermano. El hombre de oración siempre camina entre sus enemigos seguro. Entonces, hermano, entonces toma firmeza. Por eso el día de hoy la iglesia ha perdido firmeza, porque no es un hombre de oración, un hombre de ayuno. Déjame decirte, mi hermano, que yo pasé una situación tremenda en los días anteriores. Por ahí me entró una enfermedad que para muchos era coronavirus. No era coronavirus, mi hermano, porque yo no le doy lugar al coronavirus. Déjame decirte que tuve unos escalofríos y unas temperaturas tremendísimas. Entonces, ¿por qué, mi hermano? Yo caminé firme y yo dije: esa enfermedad no puede estar en mí, porque hay un Dios todopoderoso que tiene llagas para liberarme. Yo no acepté, escúchame bien, mi hermano, yo no estaba aceptando las cosas del mundo ni lo que le decía el mundo, porque yo camino con firmeza. Yo estoy seguro, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: y yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Así dice el Dios Todopoderoso: y yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero. Por eso yo camino con firmeza, porque yo sé que si me mantengo en ayuno y oración, el Señor me va a guardar. Yo habito bajo las alas del Altísimo y moro yo habito bajo la sombra del Altísimo y moro bajo las alas del Omnipotente. ¿Sabes quién habita? El que está rendido, el que está en ayuno y el que está en oración. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a seguir a la siguiente cita. Yo te dije que un hombre de oración camina con firmeza. Marcos capítulo 11 versículo 20 al 24. Marcos capítulo 11 versículo 20 al 24. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche se están gloriando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amamos a papá. Dios bendiga. Así sea el Dios Todopoderoso. Marcos capítulo 11 versículo 20 al 24, mi hermano. Un hombre de oración, mi hermano, él sabe lo que puede hacer el Dios Todopoderoso. En el libro de Marcos capítulo 11, si tú me acompañas al versículo 20 al 24, dice la palabra de Dios: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Escuchaste? Desde las raíces. La oración de fe es lo que provoca el Señor Dios Todopoderoso. Cuando echa un demonio, lo echa, mi hermano. Fíjate lo que dice. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Escuchaste? ¿Qué quiere decir tened fe en Dios? Te voy a decir como dice el hebreo real de esta palabra: tened la fe de Dios. Escúchame bien, tened la fe de Dios. No está diciendo tened la fe en Dios, sino tened la fe de Dios, la fe de tu Padre, la fe de Jesús. Es lo que está diciendo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo dice lo que diga le será hecho, dice la palabra de Dios. Lo que diga le será, que dice, hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres que orando, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. ¿Escuchaste? Dios está diciendo que la forma que nosotros liberamos las promesas, la forma que nosotros liberamos las peticiones es orando, mi hermano, orando de continuo. Por eso yo digo, en medio de esta prédica, en medio de esta enseñanza, yo creo en el poderoso nombre de Jesús. Yo creo en el poderoso nombre de Jesús, que tengo autoridad porque Cristo nos la ha dado. Cristo nos ha llenado de unción. Y yo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en medio de esta administración, yo, en el nombre de Jesús, todo espíritu, el Señor dice: si tuvieras fe, le dirías a esa montaña. Pues déjame decirles, espíritu que está atormentando tu casa, déjame decirles, espíritu que está atormentando tu cuerpo, déjame decirles, espíritu
espíritu que está trayendo una situación problemática a tu casa, yo le digo en el nombre de Jesús, tú espíritu maligno, en el nombre de Jesús te mueves ahora en el nombre de Jesús. Enfermedad, te mueves en el poderoso nombre de Jesús. Enfermedad, te mueves en el nombre de Jesús de Nazaret. Te mueves de esa casa, te mueves de ese matrimonio, te mueves de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Todo espíritu en esta hora ordeno en los cielos y en la tierra, en el nombre de Jesús. Muévete en el nombre de Jesús. Muévete de esa familia, muévete de esa familia en el nombre de Jesús. Muévete de esa familia en el nombre de Jesús. Muévete de ese cuerpo, espíritu de enfermedad. Te ordeno en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús, espíritu de muerte. Muévete en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. El Señor dice: todo lo que pidieres orando, y yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Padre. Muévete con poder, Padre. Muévete con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es el Dios todopoderoso, hermano, el Dios vivo. Escúchame bien, para Dios no hay barreras, no hay distancias, no hay barreras ni distancias, porque la fe se tiene que manifestar por medio de la distancia, mi hermano. Eso es fe. La fe se manifiesta por medio de la distancia. Gracias a todos los hermanos que en esta noche se estén gozando en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. La oración, ¿qué es la oración? Vamos a ver más cosas de la oración. ¿Qué es la oración? Hace rato lo dije, la oración es ministrar a Dios. Dios utiliza la oración para disciplinarte y para disciplinar tu carne. Dios utiliza la oración para disciplinarte y para disciplinar tu carne. Hoy podemos ver muchas personas que no están disciplinadas porque no son hombres de oración. La oración disciplina tu forma de vivir, la oración te disciplina a ti y la oración disciplina tu carne. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi hermano, si tú eres un hombre de Dios, eres un hombre disciplinado, entonces vas a ser un hombre de oración. Así es que, hermano, nosotros apenas vamos empezando en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Orar es rogarle a Dios. Escúchame bien, orar es rogarle más a Dios y rogarle menos a los hombres. ¿Escuchaste? Un hombre de oración le ruega más a Dios y menos a los hombres. Hoy podemos ver que el hombre le está rogando mucho más al hombre por trabajo, les está rogando mucho más por bendición, les está rogando más para que haga algo. No, mi hermano, un hombre que le ruega, que le suplica, que le clama a Dios, le va a dejar de clamar a los hombres. Déjame decirte que todos sus apóstoles, como sus profetas, no le rogaban al hombre, le rogaban al Dios todopoderoso, le rogaban al Dios vivo. Así es que, hermano, empieza a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que la iglesia despierte. Quiero que los varones que me estén viendo, como las mujeres, empieza a orar al Dios todopoderoso en esta noche. Haz una velada, programa una velada en esta cuarentena. Muchos ya están de vacaciones. Programen una velada el fin de semana entre hermanos, junten entre hermanos en una casa. Dile: hermano, ¿qué te parece si hacemos una velada por vuestras peticiones? ¿Qué te parece si hacemos una velada? Porque déjame decirte, mi hermano, que la oración de muchos, como la oración del justo, puede mucho. Déjate lo demuestro, mi hermano. Segunda de Corintios capítulo 1, si tú me acompañas. Segunda de Corintios capítulo 1, creo que es versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 1. Déjame ir en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11. Versículo 11, vamos a leer desde el versículo 9. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9. ¿Qué te parece si programan velada los cristianos? Los hermanos que me estén viendo, júntate con un hermano, júntate con uno, como dice la palabra, donde dos se pusieren de acuerdo, pedir lo que sea, porque lo van a recibir. ¿Qué les parece si hacen una velada de oración? Si ustedes quieren empezar en la tarde, pero por la noche hacer una velada de oración. Así es que, hermano, júntense, mi hermano, en el nombre de Jesús, a hacer veladas de oración. No dejen al Espíritu Santo, hermano, tranquilo. El Espíritu Santo está diciendo, el Espíritu Santo le encanta, mi hermano, que lo estés orando. Al Espíritu Santo le encanta, mi hermano. Déjame decirte, mi hermano, que el pueblo se esté gozando. Entonces, hermano, dice, gracias, hermano, dice: ningún hermano se ha parado por mi casa. Mi hermana Patti, ay, hermana, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Déjame decirte, pero usted se está ministrando como muchos hermanos. ¿Qué les parece, mi hermano? Es ahí donde se ve la hermandad, es ahí donde se ve la iglesia. ¿Dónde está la iglesia, mi hermano? ¿Dónde está? Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Escuchaste? Sentencia de muerte. Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
dice la palabra del Dios Todopoderoso, pero tuvimos en vosotros mismos sentencia de muerte para que, dice, no confiemos en nosotros mismos. ¿Escuchaste? Para que no confiemos en nosotros mismos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, sino en el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Versículo 11, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Escuchaste? Por medio de muchos. Es necesario que el día de hoy se reúnan, hermanos. Es necesario que en este tiempo la iglesia no deje la oración. Búsquense, reúnanse. Aun si tu iglesia no está abierta, llámale a un hermano. No esperes que te llamen tampoco. Llámale a un hermano. Empieza a incitar, empieza a provocar. Si tú conoces un hermano, escúchame bien, en el nombre de Jesús, que tiene necesidad, dile: mi hermano, ya somos dos. ¿Qué te parece si nos juntamos? ¿Qué te parece si hacemos una velada de oración? ¿Qué te parece si oramos unas 3 horas o 4 horas? La palabra de Dios dice, y saca esta cita donde dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, dice, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias. ¿Escuchaste? Por muchas personas liberan el favor del Dios Todopoderoso. Muchas personas liberan la gracia del Dios vivo. Yo incito a la iglesia que tenga reuniones de oración, que tenga reuniones, que se junten, hermanos, que se preparen desde antes con un ayuno para el día de la hora de la velada. Hermanos, el Dios Todopoderoso pueda ver el sacrificio. Prepárense antes con un ayuno, lleven una palabra, porque te voy a decir algo con un ayuno. Primero, programa un ayuno, donde en ese ayuno entregues primeramente a Dios. Dile: Señor, libera mi dolor, mi resentimiento, libera mi coraje, libera mi envidia, libérame a mí, para que cuando llegues a la oración después del ayuno, hermano, sea eficaz tu oración, sea buena tu oración, sea una espada tu oración. Antes programa un ayuno para que después, en el tiempo de la reunión, sea eficaz tu oración. Gracias a los hermanos que de verdad se están gozando en esta hora, que están recibiendo palabra del Dios Todopoderoso. Gracias a los hermanos que siguen al pendiente. Yo te decía que la oración, cuando alguien sale a orar, déjame decirte, la fe se ejercita a través de la oración constante. Ya lo hemos visto, la fe se ejercita a través de la oración constante. La fe, iglesia, es una espada, como dice la Biblia en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 49. Si tú me acompañas, vamos a hablar primeramente de la oración y después vamos a hablar del ayuno. Isaías capítulo 49, versículo 1. Ya vamos a empezar la liberación. Quiero que vayas al libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1 al 3. Dice la palabra: oíd costas y escuchadme, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. ¿Escuchaste eso? Puso mi boca como espada aguda. Estaba diciendo que Dios le había dado unción a los labios de Isaías, mucho más a ti, que te ha lavado con la sangre de Cristo y te ha dado de su mismo espíritu. Es para que tu boca sea una espada aguda, una espada que corte, una espada que libere. Esto empieza a utilizar tu espada, que es tu boca. La misma Biblia dice: mi boca como espada aguda me cubrió, dice, con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios te está dando una palabra, mi hermano, que te está diciendo que tu boca es como una espada aguda. ¿Por qué te lo digo a ti? Porque pastor no dice de Isaías, no, déjame decirte que también dice de ti, porque tú eres Israel. Dios te dio de su espíritu, te dio del mismo Espíritu Santo para hacer tu boca como una espada aguda. Así es que, hermano, empieza a utilizar tu espada en el poderoso nombre de Jesús. Empieza a utilizar tu boca en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, ¿te parece si empezamos con la liberación? ¿Te parece si empezamos con la sanación?
Si Dios me permite, voy a tomar más tiempo. Por ahí el pastor Rigo, nuestro hermano pastor Rigo, que el día de hoy le tocaba ministrar, me dio la oportunidad de seguir predicando para que tú seas liberado, para que tú seas sanado en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Mañana le toca, si no mal recuerdo, a mi hermano pastor Israel. Y si Dios me lo permite, mañana voy a pedir también el tiempo para que nosotros podamos hablar sobre más oración y para poder hablar sobre más ayuno. Escúchame bien, de ayuno vamos a hablar bastante en el nombre de Jesús, no sin antes en esta hora decirte, mi hermano, en el nombre de Jesús, que vamos a empezar con la oración de liberación y vamos a empezar con la oración de sanidad en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Yo en esta hora te voy a preparar en el nombre de Jesús. Déjame prepararte, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la liberación también se prepara, como se prepara también a los hermanos para que puedan tener sanación en el nombre de Jesús. Quiero que ores conmigo y que tú hables y repitas estas palabras en el nombre de Jesús, que tú estés diciendo en el nombre de Jesús: yo renuncio al miedo, yo renuncio a la incredulidad, yo renuncio en el nombre de Jesús. En esta hora yo renuncio al espíritu del mundo. Vamos, hermano, yo renuncio al espíritu del mundo, yo renuncio al miedo, yo renuncio a la incredulidad. Hazlo en el nombre de Jesús. Yo renuncio. Esa es la primera señal para recibir, renunciar. Decirle: Señor Jesús, yo renuncio. Quiero que me liberes, quiero que me separes, Padre. Quiero que tengas misericordia. Di: yo no acepto la enfermedad, yo no acepto la enfermedad, yo no acepto los problemas, yo no acepto en el nombre de Jesús. Empieza a decirle: Señor, yo no acepto, libérame en el nombre de Jesús, libérame en el nombre de Jesús. Empieza, hermano, en el nombre de Jesús a decir: yo no acepto la enfermedad, yo no acepto en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el momento que tú no aceptas, estás diciendo: Señor, yo creo en tus llagas, yo creo en tus llagas. Empieza a decir: yo no acepto los problemas familiares, yo no acepto el divorcio, yo no acepto la separación. Vamos, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, empieza a decir: yo no acepto el pecado, yo no acepto el daño de Satanás, yo no acepto el daño de Satanás, yo renuncio al daño de Satanás, yo renuncio al mundo, yo renuncio a la enfermedad. Empieza a decirle a ese espíritu de enfermedad: si alguien tiene diabetes, empieza a decirle: llegó tu fin, hoy vas a salir en el nombre de Jesús, hoy vas a salir en el nombre de Jesús. Empieza a decirle al cáncer, empieza a decirle a los problemas familiares, empieza a decirle a la ruina, empieza a decirle al pecado, empieza a decirle a los vicios: yo no acepto el vicio de mis hijos, yo no acepto el vicio de mis hijos, yo no acepto la brujería, yo no acepto la hechicería. Empieza a decirlo, mi hermano, estoy preparándote. Yo no acepto, yo renuncio en el nombre de Jesús. Empieza a decir: yo renuncio en el nombre de Jesús. Di: yo renuncio al hombre fuerte. Escúchame bien: yo renuncio al hombre fuerte, yo renuncio al ídolo de la familia, yo renuncio al ídolo de la familia, yo renuncio a toda cadena espiritual. Yo renuncio a toda cadena de maldición. Vamos, hermano, yo renuncio a toda cadena de maldición. Yo renuncio a toda enfermedad en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda cadena en mi mente. Yo renuncio a toda cadena espiritual en mi casa y en mis hijos. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Vamos, mi hermano, empiézalo a repetir, empiézalo a repetir, empiézalo a repetir. Muchas veces en el nombre de Jesús, dile: no te acepto enfermedad, no te acepto enfermedad, no te acepto destrucción, no te acepto chismes, no te acepto dolor, no te acepto resentimiento. En el nombre de Jesús, dile: no te acepto dolor de huesos, no te acepto diabetes, no te acepto en el nombre de Jesús de Nazaret. Para mis hermanas que ayer lo decía, toca tu vientre y di: no te acepto esterilidad en el nombre de Jesús, porque Dios ha prometido, dice el Señor en su palabra, que en medio de su pueblo no hay estéril. Toca tu vientre, hermana que me estás viendo, y di: no acepto la esterilidad. Yo soy bendecida por el fruto del Espíritu Santo. Yo soy bendecida con un hijo como Dios bendijo a Abraham. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora escúchenme todos los hermanos, cierra tus ojos.
Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, conéctate con esta voz. Conéctate con esta voz. Ordeno que todo espíritu, ordeno que toda enfermedad, ordeno que todo fracaso, espíritu de fracaso, espíritu de enfermedad, toda cadena espiritual se deshace en el nombre de Jesús. Toda cadena espiritual se deshace en el nombre de Jesús. Le ordeno esa diabetes, sale en el nombre de Jesús de Nazaret, sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno esa enfermedad, sale en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Le ordeno esa esterilidad, sale en el nombre de Jesús. Espíritu de esterilidad, sale en el nombre de Jesús, sale en el nombre de Jesús. Te ordeno fuera en el nombre de Jesús. Tomo autoridad sobre ti, demonio. Tomo autoridad sobre ti, enfermedad. Tomo autoridad sobre ti, espíritu de vicios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno, sal de mi hermano, sal de mi hermana, sal en el poderoso nombre de Jesús. Suelta la iglesia de Cristo, suelta la iglesia de Cristo, suelta la iglesia de Cristo. Espíritu de brujería, tú que me estás escuchando, sale en el nombre de Jesús. Se rompe la brujería, se rompe el espíritu de muerte. Calla el espíritu de muerte, calla el espíritu de muerte. Espíritu de muerte, caes en el nombre de Jesús de Nazaret. Ídolo de la familia, caes en el nombre de Jesús. Cadena ancestral, caes en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Di: yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Que caes, demonio, en esta hora. Sé liberado, hermano, sé liberada, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para Dios no hay distancia. Declaro que por medio de esta pantalla, en el nombre de Jesús, todos los hermanos que me estén escuchando, todo demonio que se esté manifestando, te ordeno diabetes, te ordeno demonio de enfermedad, de ruina, de pobreza. Sal de esa casa en el nombre de Jesús. Sal de las siervas del Dios Todopoderoso. Sal del pueblo de Dios, porque Dios ha venido a echarte fuera. Jesús ha venido a echarte fuera. Jesús ha venido a avergonzarte, demonio. Ahora sales en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio que esté encima de tu casa, todo demonio que esté en tu matrimonio, le ordeno al espíritu, demonio de destrucción, sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ordeno, demonio, en el nombre de Jesús. Todo demonio cae en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Todo demonio de enfermedad cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé liberado, hermano. Sé liberado, hermano. Sé liberado en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Tu cuerpo se empieza a liberar. Tu cuerpo empieza a manifestar la liberación en el nombre de Jesús. Tu cuerpo empieza a manifestar la liberación en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Todo espíritu que esté sobre tu casa va a caer en el poderoso nombre de Jesús. Sé liberado, hermano. Sé liberada, hermana, en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad. Declaramos liberación. Declaramos bendición en esta hora. Cadenas caen. Cadenas caen. Cadenas caen. Cadenas caen en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu maligno. Todo espíritu maligno. Todo espíritu. Todo demonio que me esté escuchando, ahora cae en el nombre de Jesús. Todas las cadenas caen en el nombre de mi Señor Jesucristo. Cadenas en tus hijos caen en el nombre de Jesús. Cadenas de brujería, de maldición ancestral, caen en el poderoso nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, por las llagas de Jesús. Sé liberado y sanado en esta hora en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Padre, declaro, Señor, cerramos toda puerta espiritual, toda cadena, Padre, por tu sangre. Cerramos toda cadena por tu sangre en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Toda puerta queda cerrada por la sangre del Dios Todopoderoso. Gracias a todos los hermanos que estuvieron viendo, que estuvieron recibiendo esta palabra, que estuvieron recibiendo esta oración. Lo declaro en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Agradezco a todos los hermanos que se conectaron. Dios les bendiga grande y abundantemente. Si Dios me permite mañana estar con ustedes, así lo voy a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Así lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Gracias. Voy a estar orando por tu vida. Voy a estar orando por tu casa. Gracias a los hermanos. Tómense un tiempo, ayunen, oren en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Todos los hermanos que empezaron en sus congregaciones a reunirse, congréguense en el nombre de Jesús con cuidado. De verdad, cuídense todavía, hermanos. Cuídense, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aumenten su fe. Tápense, lávense las manos, de verdad, lo sigo recordando. Síganse cuidando, mi hermano. Aléjense de donde no tienen que ir, no vayan, no provoquen. Aléjense en el nombre de Jesús.
Y todos los hermanos que se congregan tengan la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, los amo en el amor a Cristo, mi hermano. Gracias, comparte esto. Saludos a todos los hermanos que en esta noche nos estuvieron viendo. Gracias de verdad. Dios les bendiga sus hogares, Dios bendiga sus casas, Dios bendiga sus familias, Dios bendiga sus hijos. Recuerda que estamos en una guerra, y para que nosotros seamos espirituales, volvamos a la oración, volvamos al ayuno en el nombre de Jesús. Comparte esto. Yo me despido. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Gracias a todos los hermanos. Estoy viendo sus bendiciones, estoy viendo sus saludos, hermano. Gracias, hermano. Yo quiero que descansen en esta noche confiados en su oración. Quiero que renuncien todos los días al pecado. Quiero que renuncien en el nombre de Jesús y digan: yo no acepto, yo no acepto, yo soy libre en el nombre de Jesús. Quiero que digan: tengo autoridad en el nombre de Jesús. Siempre que oren, tengo autoridad en el nombre de Jesús, hermano. Así es que, hermano, libérate, sacúdete la tristeza, sacúdete la depresión, sacúdete la enfermedad, que tu Dios y tu Señor es poderoso. Bendiciones, hermano. Gracias. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús en Morelia. Dios bendiga. Voy a seguir ministrando, voy a seguir orando. Gracias, hermano. Que descansen. Los amo mucho en el amor a Cristo. Bendiciones y que pasen muy buenas noches, iglesia. Muchas bendiciones.